Hace poco le entrevistábamos a razón de su libro Málaga Insólita. Entre el año pasado y hoy median nada más y nada menos que 3 libros que están teniendo éxito entre los lectores del género. Hoy vamos a hablar de 2. Uno titulado La guía secreta de Málaga misteriosa y otro La historia prohibida. Como muchos habréis podido adivinar, estoy hablando de José Manuel Frías, un gran escritor malagueño que hoy tenemos nuevamente a los micrófonos de Dimensión Cero. Buenas noches, José, encantados de volver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. El placer es nuestro. Como he dicho, hoy nos vas a hablar de 2 libros, pero bueno, vamos primero, si te parece, a profundizar en esa guía de Málaga misteriosa. Y la primera pregunta que uno se hace tras haber conocido la gran investigación que has realizado para tu libro Málaga Insólita es ¿qué diferencia hay entre ambos? ¿Qué se encontrará el lector en esta nueva entrega sobre Málaga? Bueno, hay una diferencia muy clara, y es que la primera obra, la que salió el año pasado, Málaga Insólita, era una especie de recopilación de pequeñas historias, o sea, de pequeños fragmentos de la memoria popular, de pequeñas tradiciones. De hecho, ese libro tiene 185 historias, con lo cual ya os podéis imaginar que son más bien fragmentos cortitos, ¿no? De, como te digo, leyendas, tradiciones. Y con este libro, Málaga Misteriosa, digamos que he hecho una diferencia bien marcada. En este aparecen los grandes casos, o sea, las grandes historias con muchos datos, con muchos testimonios, con documentación, y creo que tiene unos 40 o 50 casos, ¿no? Son mucho más amplios. He querido diferenciar un libro que son misterios de todo tipo, pero que forman parte de la memoria popular, y los 40 o 50 casos más impactantes, un poquito más ya relacionados con el misterio puro y duro, como son historias de fantasmas, historias de ovnis. Yo creo que hay una diferencia muy clara entre ambas obras. Uh-huh. Dentro de la amplia fenomenología y de los sitios a los que invita tu obra, ¿cuántos y cuáles destacarías como los que nadie debería, digamos, dejar de visitar o conocer? Pues es difícil elegir, ¿no? Pero quizá me quedaría con los que son ya de por sí más populares, ¿no? El hecho de que sean más conocidos también tiene mucho que ver con el hecho de que las historias son más impactantes, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, entre ellos resaltaría sobre todo el caso de Cortijo Jurado, resaltaría el cementerio San Miguel, que es uno de los cementerios yo creo que más impactantes del mundo en cuanto a historias extrañas. Yo creo que esos 2 serían los más fundamentales, aunque por supuesto está también la historia de la Cueva del Tesoro y el fantasma, el famoso fantasma, que todavía deambula por su interior. Pero yo creo que siempre ha sido muy importante la historia de Cortijo Jurado, ¿no? Ese caserón en las afueras de Málaga, en la barriada de Campanillas, un caserón que fue erigido pues en el año 1850 por gente muy importante de Málaga, por la alta burguesía malagueña, como era la familia Heredia y la familia Larios, y que desde luego ha dado mucho que hablar en todo este tiempo, porque tiene una parte histórica y también una parte de fenomenología paranormal que no sé si quieres que te la cuente. Sí, por supuesto, adelante. Sí. Pues bueno, digamos que hay una parte histórica, aunque no está totalmente documentada, que nos habla en base a lo que cuenta la memoria popular, la gente más mayor de Campanillas, que entre el año 1850 y el año 1920 aproximadamente, fueron desapareciendo jóvenes de la zona de Campanillas, luego posteriormente del resto de Málaga. Supuestamente eran secuestradas por estas importantes familias de la alta burguesía malagueña que habían erigido Cortijo Jurado, y eran trasladadas a una capilla cristiana que todavía existe dentro de esta gran mansión, esta mansión del terror, y allí dentro de la capilla, digamos que practicaban con ellas una serie de rituales satánicos sexuales, ¿no? Donde iban incluyendo además elementos relacionados con el catolicismo, con algunos otros ritos, o sea, nada concreto, pero sí una serie de elementos que formaban parte pues del capricho de estos señoritos, como digo, de la alta burguesía malagueña, ¿no? Finalmente estas jóvenes morían, eran trasladadas a través de un túnel subterráneo de 1,5 kilómetros a otra finca que también pertenecía a la misma familia, la finca de Cortijo Colmenares, y allí se deshacían de ellas, ¿no? Y algunas dicen incluso que eran enterradas dentro
del propio cortijo a distintas distancias de lo que es el subsuelo. Se supone que hay varias bodegas ocultas y en algunas de ellas pues pueden estar escondidas algunos de los restos de estas jóvenes, ¿no? Y eso parece, como ocurre muchas veces en el campo del misterio, hechos luctuosos que ocurren en un lugar histórico antiguo luego se convierten en el detonante de sucesos paranormales, ¿no? Y parece que aquí han habido muchos, y yo sobre todo, independientemente de esas historias que la gente de la zona me cuenta, tipo, pues por ejemplo, gente que va con el coche y de pronto miran hacia las ventanas y ven extrañas luces que pasan de un lugar a otro, o personas que se han acercado a la finca y en su interior pues han podido ver visiones extrañas, visiones de seres vestidos de época, de una niña manca que también se aparece por la zona, extrañas psicofonías. Yo me quedaría de todas ellas con una historia relacionada con un grupo de teatro independiente que decide hacer un cortometraje sobre una obra de Lovecraft, concretamente Un golpe definitivo, ¿no? La historia de un anciano que escondía, lograba encerrar el alma de la gente en frascos de vidrio. Y deciden hacer las tomas de exterior en cortijo jurado. El interior no, porque estaba ya en aquel entonces en mal estado y está mucho peor todavía. Y esas tomas de interior las hacen en un local del centro de Málaga, ¿no? Y justo a partir de que termina la grabación de ese cortometraje, casi a modo de leyenda negra, empiezan a ocurrir cosas extrañas. Cosas como, por ejemplo, que el actor principal de este cortometraje, un señor mayor, cuando llega a su casa una noche después de haber estado tomando unas copas con los amigos, resulta que pulsa el botón del ascensor, escucha cómo la maquinaria baja, y en el momento de abrir la puerta ve que está todo oscuro, ¿no? Él piensa en ese momento, quizá porque había bebido demasiado, que seguramente se habría fundido el foco del ascensor, pero cuando va a poner el pie se da cuenta de que el ascensor no está ahí. Se cae, hay pues 2 plantas de subterráneo, finalmente pues se golpea con el amasijo de hierro, el muelle del ascensor. El caso es que pasa bastante tiempo en la UBI y cuando finalmente sale, pues resulta que desaparece. O sea, hoy día este señor está en paradero desconocido, la familia no sabe dónde está, ya pusieron una denuncia en su momento, pero no fue el único suceso extraño. Por ejemplo, en lo que es el local del centro de Málaga donde se hicieron las tomas de interior, también ocurrió una especie de combustión espontánea, de extraño incendio, justo en la habitación donde se hicieron esas tomas. Y ese fuego, curiosamente, no sale al exterior, no chamusca el resto del local, digamos que no sale humo, no hay olor, la gente no se da cuenta de nada hasta que prácticamente abren al día siguiente y descubren esa habitación quemada, habitación que, por cierto, los bomberos no supieron hallar el foco del fuego donde se originó ese pequeño incendio, ¿no? Ese incendio tan extraño. Y tampoco termina ahí la cosa. Resulta que cuando están haciendo el montaje de lo que son las imágenes para, digamos, cumplimentar ese cortometraje por completo, empiezan a fallar los ordenadores. O sea, el disco duro se funde en 7 computadoras, en la del director, en la del productor, en 5 ordenadores de la propia productora, y finalmente yo recuerdo que fui a visitar a Paulino Cuevas, el dueño de esta productora, Euromedia Consulting, que era la que llevaba la grabación de este cortometraje y la que dirigía el grupo de teatro. Fui a pedirle que me enseñara el máster original porque tenía interés personal en ver aquellas imágenes, y justo al poner el máster, que es algo que no se utiliza nada más que para volcar la información, eso nunca falla, empiezan a aparecer unas franjas de arriba abajo que finalmente hace imposible el visionado de la cinta. O sea, parece que hay una especie de leyenda negra en torno a esta grabación, algo que quiso impedir que finalmente diera la luz. Por eso te digo que se convierte en un caso simbólico de Málaga, posiblemente el más conocido por los malagueños como la casa del terror de esta provincia, o la capilla Sixtina del misterio, y que desde luego es uno de los casos más complejos de todos a los que me he enfrentado en mi provincia. Tremendo, es sobrecogedor, cuanto menos la palabra más exacta, ¿no? Más idónea, por lo menos que se me ocurre. Con nosotros en la mesa está Francisco Zurita de Barcelona, que es compañero del equipo, y bueno, pues que creo que quiere intervenir, hacerte alguna pregunta, Fran. Sí, buenas noches, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te quería hacer una pregunta sin compromiso. Yo recuerdo que cuando, digamos, que salió a la luz el tema del cortijo jurado, algunos medios de comunicación
bueno, pues dieron la versión de un testigo que incluso salió hablando en televisión y todo. Recuerdo el nombre perfectamente del testigo, no lo voy a decir, pero bueno, él decía haber grabado a plena luz del día una de esas visiones en una de las ventanas, pero yo ese vídeo jamás he conseguido verlo ni tengo conocimiento de esto. ¿Sabes tú si realmente esa grabación se llegó a realizar o simplemente fue un comentario y se quedó ahí en el aire? O... Pues bueno, personalmente yo conozco grabaciones que se han hecho de noche, concretamente de día no conozco ninguna, pero sí es cierto que en torno al material gráfico de Cortijo Jurado ha habido mucha leyenda negra. O sea, por ejemplo, recuerdo que hay una fotografía concreta en la que aparecen lo que es la fachada principal del cortijo y 4 jóvenes en la puerta, una motocicleta también, y en una de las ventanas una imagen de una niña vestida de blanco, semitransparente, que cuando se ha analizado se ha visto que bueno, por el tema del pixelado y estas cosas de las que yo no entiendo, es cortar y pegar, o sea, eso lo han recortado de alguna otra imagen y la han pegado ahí. A mí me mandaron esa fotografía ya por el año 2003, cuando el tema empezó a ser conocido, y bueno, rápidamente la analizaron unos compañeros y vieron que era un fraude. Bien, lo curioso es que luego me la enviaron 41 personas diferentes entre sí, que no tenían nada que ver entre ellos, y todos decían que la fotografía era suya, y todos decían que la fotografía la habían hecho el fin de semana antes, ¿no? Y lo curioso es que fueron pasando los años, incluso hace cuestión de año y medio, me volvieron a enviar la misma fotografía, una persona que aseguraba que la había hecho el fin de semana anterior. Yo le dije que era imposible porque evidentemente el cortijo ya no está como estaba hace 5 o 6 años, y ya desde ese momento esa persona ya no volvió a contestarme. O sea, parece que hay como una especie de tradición curiosa a nivel sociológico, en la cual hay gente que se apropia de algo que ya de por sí es falso, lo atribuye como si fuera suyo, se lo atribuye a sí mismo y lo manda a los investigadores para que, yo no sé si es para cobrar algún tipo de protagonismo, ¿no? Pero por lo tanto yo no me fío mucho del material que se ha ofrecido en medios de comunicación, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, yo estuve una vez presentando el tema en Canal Sur y me comentaron los redactores que habían llamado varias personas intentando vender fotografías, o sea, decir que tenían fotografías de fantasmas en Cortijo Jurado y que la vendían por un precio determinado, ¿no? Evidentemente nunca fueron compradas, ¿no? Pero ha habido mucho fraude a nivel fotográfico, a nivel de vídeo, y yo solamente me fío, en casos como este, del material que han sacado compañeros a los que conozco personalmente y que sé que no me van a mentir. El resto lo pongo siempre en duda. Me gustaría hacerte otra pregunta. Al margen de toda la fenomenología paranormal que rodea al Cortijo Jurado y bueno, que ahí también de la parte histórica, corrígeme a ver si no estoy equivocado y es real este dato, el apellido Heredia, realmente lo que conocemos hoy la línea gitana como Heredia, realmente parece ser que vino a razón de este señor, ¿no? De Cortijo Jurado, ¿no? Sí, y que además no tienen relación familiar, o sea, muchas de las personas, sobre todo de etnia gitana, que se apellidan Heredia, no es que pertenezcan a nivel genético a aquella importante familia malagueña, sino que la familia Heredia en su momento cedió, digamos, su apellido a muchos de sus trabajadores. O sea, ellos tenían a su servicio en Málaga más de 3.000 trabajadores, muchos eran de etnia gitana, y de alguna manera fueron bautizados con ese apellido para poder trabajar con ellos. Y esa tradición se ha mantenido, ¿no? Pero no son, digamos, familia, o sea, no pertenecen a aquellos personajes importantes de la Málaga, aunque sí es cierto que ellos, como digo, cedieron su apellido a gran parte de los trabajadores. No sé exactamente el motivo, pero fue así, algo bastante curioso. Adelante, Dani. Es tremendo la historia, es que estoy embelesado con ello. ¿Podríamos considerar esta guía, volviendo a la guía otra vez, podemos considerar esta guía misteriosa como un complemento digámoslo así, de nuestro mapa de carreteras, ¿no? Donde nos muestras qué lugares podríamos recorrer en esta ruta del misterio que has iniciado ya, como he dicho antes, en Málaga Insólita, ¿no? A este respecto, en tu larga investigación, ¿te has encontrado con algún fenómeno que te sorprendiera, algún fenómeno paranormal, estoy hablando lógicamente, que te sorprendiera in situ? ¿Algo que te haya causado duda, por lo menos? Hombre, a nivel personal no, porque prácticamente, no te voy a decir la totalidad, pero sí una parte importante de las investigaciones que incluyo en este libro
son muy a nivel periodístico, ¿no? Son las típicas investigaciones que llegas a los lugares, entrevistas a la gente, buscas documentación, haces barridos fotográficos, pero todo a nivel muy periodístico, muy desde detrás de la barrera, que creo que a veces es la manera más sana de investigar, ¿no? Entonces, no se han dado muchas ocasiones en las que realmente haya vivido fenómenos paranormales. Y si lo he vivido, rara vez lo cuento, ¿no? Pero sí es cierto que, por ejemplo, y casi regresando al caso de Cortijo Jurado, ha sido uno de los pocos lugares donde sí he podido experimentar algo raro. Yo recuerdo una ocasión, creo que eso sí lo narro en el libro, en la cual había una serie de jóvenes que estaban haciendo la Ouija dentro del cortijo. Yo estaba delante, no como participante, pero sí como observador, y de pronto aparece el supuesto ente de una niña llamada Elena, creo que tenía 12 años cuando falleció, y que decía estar enterrada en la propia finca, a 2 metros del suelo. Entonces le preguntamos, o le preguntaron los que estaban haciendo el tablero, que en qué lugar exacto estaba para intentar localizarla, y solamente apareció una palabra, que era señal. Y, claro, en ese momento no sabíamos qué significaba aquello. De hecho, el tablero además dejó de moverse, lo que es el máster, y en ese momento dieron por finalizada la sesión. Salimos de la habitación de la planta primera donde estábamos y pasamos por un pasillo que da un gran ventanal al patio, y de pronto vimos todos, y eso sí lo vi perfectamente, una especie de figura luminosa, blanquecina, en una parte concreta, en un punto concreto del patio, que casi te podría decir que tenía forma de mujer. Yo no sé por qué, la manera, el supuesto ropaje que llevaba, la forma casi curva del cuerpo, y luego desaparece por completo, como te decía. Bueno, aquello fue un caos, la gente empezó a salir corriendo como si fueran perseguidos, ¿no? Y bueno, la verdad es que se lió una buena allí. Y curiosamente, casi a nivel anecdótico, en ese punto concreto donde desapareció aquella joven, 2 o 3 años después, se descubre un acceso a un pozo que estaba totalmente tapado, y en el fondo de ese pozo parece que hay una serie de arquetas taponadas también con cemento, no sé qué tipo de mezcla, ¿no? Pero ha sido uno de los pocos sucesos que he podido ver por mí mismo. Pero tienes que entender que yo no me dedico a la parapsicología, que yo creo que es una rama en la que sí te puedes tropezar con muchos misterios, sino más bien a la parte periodística de este tipo de asuntos. O sea, en ese sentido soy más del día que de la noche a la hora de investigar, y eso hace que te tropieces evidentemente con menos fenómenos. Bueno, es interesante también esa otra parte, ese periodismo riguroso y por supuesto, pues del misterio también. Fran. Sí, José Manuel, yo es que como durante todo este tiempo se han vertido tantas teorías y tanta información, algunas como siempre de buena gente y otras como siempre, bueno, pues ya sabes, como tú has dicho antes, te intentan meter fotos que se sabe que son pegadas, ¿vale? ¿Qué relación con Cortijo Colmenares, al final así a pequeños rasgos, conexión alguna realmente existe con Cortijo Colmenares? Sí, existe, y además eso está totalmente documentado. Cortijo Jurado fue erigido por la familia Heredia, creo que concretamente por Trinidad Grun, y luego fue habitada por varios miembros de la familia Heredia a lo largo del tiempo, y Cortijo Colmenares fue erigido por la familia Larios. Digamos que eran las dos familias burguesas importantes de Málaga, eran prácticamente los dueños de toda la provincia en cuanto a trabajadores, a factorías y todo eso, y además entre ellos había uniones sentimentales, uniones matrimoniales, prácticamente eran un mismo clan, Heredia y Larios, ¿no? Y como digo, una de las fincas pertenece a Heredia, que es Cortijo Jurado, la otra a Larios, e incluso en el año 1925, cuando la familia Heredia pasa por un problema económico grave, pues ese Cortijo Jurado pasa también a manos de los Larios. Con esto quiero decir que eran dos familias muy unidas, y por lo tanto la relación era muy intensa entre ambos cortijos, ¿no? Prácticamente los que habitaban uno estaban también en el otro, y los que habitaban el otro estaban en el primero siempre, ¿no? O sea, era una relación bastante intensa que une evidentemente a ambos cortijos, y por eso se supone que esos cadáveres eran trasladados por ese túnel subterráneo, porque si se deshacían de ellos en Cortijo Jurado era un lugar quizás más vistoso, está en lo alto de una ladera, hoy día con una autovía, pero en aquel entonces con una carretera que evidentemente era pues bastante frecuentada, y Cortijo Colmenares no, está escondido en una zona mucho más alejada de cualquier tipo de vía de conducto, y eso pues hacía más fácil deshacerse de esos cadáveres, que realmente todo es como se cuentan. Porque en principio había también como un poquito de leyenda al respecto de, como tú has comentado, que encontraste que se encontró el pozo y sobre pasadizos y etcétera, y creo que incluso un camión hormigonera hará unos 4 o 5 años, en las reformas creo que incluso cayó dentro de un socavón que realmente era un túnel, o estoy yo equivocado.
Sí, y eso me lo contaron además trabajadores de Cortijo Colmenares, y yo creo que era totalmente cierto, porque no ganaban nada con contármelo, sino todo lo contrario, ¿no? Y existieron 2 accidentes, y uno de ellos, el más importante, precisamente un camión de gran tonelaje para unas obras de reforma que se estaban haciendo, y justo cuando entra en Cortijo Colmenares, pues el suelo, por el peso, se hunde en un lugar determinado y deja abierto un túnel enorme que aparentemente estaba enfocado hacia Cortijo Jurado, y hablamos de un túnel pues totalmente artificial, ¿no? Y eso pues avivaba evidentemente aquella leyenda del túnel y de aquellos testimonios, además, de personas que dijeron haber estado dentro de él allá por la década de los 40 o los 50 del pasado siglo, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que ese túnel existió. No sé si se usó realmente para lo que cuenta la leyenda, que era para trasladar aquellos cadáveres, pero parece claro que realmente hubo un túnel que unía ambos cortijos. Yo eso lo tengo muy claro. No, esto del tema del cortijo da para muchísimo, para un programa entero básicamente, ¿no? Es que perdona un segundo, Dani, es que creo que esto del Cortijo Jurado es como otro grande sitio que verdaderamente, si a uno le dejaran llevar a cabo todo lo que quisiera llevar, yo creo que se resolverían muchas incógnitas. Si realmente dejaran llevar a cabo todo lo que uno se propone en la investigación, yo creo que se sacaría mucha incógnita de muchos sitios enigmáticos aquí en España. Claro que sí, lo que pasa es que en el caso del Cortijo siempre ha habido mucho secretismo. Cada vez que he intentado acceder, por ejemplo, en el caso de esas desapariciones de jóvenes, que se supone que debe haber información en los archivos de la Guardia Civil, siempre han sido muy reticentes. Yo no sé si es porque el apellido de estas importantes familias todavía pesa mucho en Málaga, que es así, y por eso quizás he intentado ocultar en cierto modo, ¿no? Pero siempre que he consultado tanto a la Guardia Civil de Málaga como a la central en Madrid, siempre me han dicho que esa documentación antigua ha desaparecido, que ya no existe, que los archivos se queman cada X años. Pero luego he conocido a guardias civiles que me han dicho que no es de esa manera. O sea, los archivos se queman en la periferia, en cada provincia, pero siempre una central en Madrid que conserva esa documentación, ¿no? Y a mí siempre me han dicho que no, que ha desaparecido en todos lados, ¿no? Y eso me hace sospechar que se intenta ocultar información, y por eso no nos dejan llegar al fondo de una cuestión tan interesante como esta, ¿no? Vamos a salirnos otra vez un poco del Cortijo, que seguramente que a lo mejor todavía entramos un poco más, pero bueno, pero es entretenido, y además uno aprende muchísimo, y bueno, en tu compañía pues más todavía. ¿Qué es lo básico que ha de llevar en su mochila, digamos, un aventurero que como aficionado, vamos a poner, ¿no?, va a recorrer esas rutas en busca de lo insólito, en busca del misterio que sugieres en tus obras? Pues en mi caso personal muy sencillo, ¿no? El material, yo como te digo no soy investigador parapsicológico, soy periodístico. Lo importante es llevar pues el cuaderno de campo, que son inseparables por supuesto, siempre la cámara de fotos presta para captar la imagen, y que luego en ese libro, en ese reportaje, la gente pueda pues casi visualizar o viajar con la imaginación a esos lugares. Esas serían las cosas fundamentales. Y luego muchas ganas, mucha ilusión, y un poquito además de yo te diría de práctica, ¿no? Con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que cuando llegas a los lugares, sobre todo a pueblos de interior, la gente a veces es un poquito reticente, sobre todo la gente mayor, que son los más sabios en este sentido, a contarte las historias, ¿no? Y tienes que tener un poquito de picardía en el sentido de, por ejemplo, cuando te diriges a alguien, a un historiador, a un documentalista, a un señor anciano de una localidad concreta, evitar palabras como, no sé, investigador de temas paranormales, o que está buscando historias de fantasmas o de ovnis. Eso parece que hace que la gente recele, ¿no? Siempre utilizar un lenguaje más cercano, ¿no? Y presentarte, pues, por ejemplo, como recopilador de leyendas, recopilador de tradiciones, que no están mintiendo con eso, porque a fin de cuentas es lo que haces, ¿no? Pero hay que tener también cierto cuidado con eso a la hora de enfrentarte a la gente para que se abra, saber cómo hacerlo. Y yo, en todo este tiempo que llevo, pues he ido recopilando una cierta experiencia que yo creo que me hace más fácil hoy día la labor, ¿no? A la hora de llegar a un sitio, saber cómo presentarme, cómo hablar, dependiendo cómo sea cada persona, para que se abra, que es lo importante, y que pueda compartir esa información. Pero no hay mucho más que echar en la mochila. No te creas que es muy complicado el aparataje que debes llevar, que sobre todo, como te digo, es tu cuaderno de campo, esa especie de página en blanco para las confesiones del investigador que sale a la búsqueda de lo desconocido, y por supuesto la cámara de fotos, que se convierten en los ojos del lector cuando ya escribes un reportaje, escribes un libro.
Ajá, sí, hacer un poco también de antropólogo, ¿no? A la hora de acercarte a la gente. Por último, para finalizar con esta imprescindible guía, ¿le queda a Málaga más misterios por descubrir y por lo tanto a José Manuel más libros que escribir y con los que poder deleitarnos sobre su tierra? Yo creo que sería interminable el ponerte a escribir libros sobre una provincia, ¿no? Parece que has terminado en un momento determinado y surgen nuevas historias, ¿no? Y me he dado cuenta, por ejemplo, cuando me he puesto a hacer conferencias sobre este libro, que luego la gente, pues lo típico, se te acerca cuando acabas la ponencia y empieza a contarte historias que tú desconocías por completo. Entonces, bueno, han salido 2 libros. Yo he recopilado en todo este tiempo más de 800 historias, que sé que puede parecer una bestialidad en una provincia como Málaga, pero yo creo que todas las provincias están repletas de misterios, solo que falta gente que haga como yo he hecho en Málaga, que es recorrer todos sus pueblos, 101. Yo creo que poca gente en su provincia concreta ha recorrido absolutamente todos los pueblos, y yo sí lo he hecho intentando recopilar todo ese misterio. Y como te digo, 800 historias, o sea, me daría para muchos libros, pero es que incluso, aparte de esas 800 historias, estoy convencido de que hay muchas más, de que esto posiblemente sea simplemente un 15 o un 20% de lo que puede haber, y si uno saliera a la calle a buscar continuamente, a tropezarte con gente que seguramente pondría en tus manos una información muy valiosa, se podría hacer casi una enciclopedia de cada una de las provincias de nuestro país, ¿no? Y por lo tanto sí es cierto que hay una tercera parte de la obra, que no sé si saldrá a final de año o el año que viene, pero estoy planeando el terminar este librito, que sería, como digo, lo que cerraría esa trilogía. Pero yo no sé dónde puede terminar la cosa, ¿no? Porque siguen surgiendo historias, siguen surgiendo casos interesantes, y yo estoy seguro que si me pusiera en ello y no parara en ese intento de compartir información sobre mi provincia, pues casi que te hago una enciclopedia con los temas que tenemos aquí. O sea, hay muchísimas historias. Pues sí, la verdad es que la pregunta casi iba, pues eso, con esa intención de que nos dejaras con un buen sabor de boca para posteriores historias.